Los asesinos en serie más peligrosos. Un asesino en serie es alguien que comete una serie de asesinatos en un tiempo determinado. Este se siente motivado por una serie de impulsos psicológicos y ansias de poder. Las historias de estos criminales se han vuelto parte de la cultura popular, han sido representados en miles de películas, series y libros. John Wayne Gacy, el payaso asesino. Conocido también como Pogo, el payaso, fue un asesino en serie estadounidense que abusó y mató a 33 jóvenes entre 1972 y 1978. Gacy secuestraba a sus víctimas para luego asesinarlas. Estas fueron encontradas en el sótano de su casa, en otros lugares de la misma casa y 4 en un río cercano. Gacy era considerado un ciudadano ejemplar, su tiempo libre lo dedicaba a convertirse en payaso y actuar para niños huérfanos. El asesino fue hallado culpable y fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal en 1994. Harold Shipman, el Doctor Muerte. Harold Frederick Shipman, más conocido como el Doctor de la Muerte, fue médico británico acusado de asesinar a más de 200 de sus pacientes. Comenzó con su atroz matanza en 1970, asesinando a pacientes en custodia policial durante su servicio carcelario, mataba a sus víctimas causándoles una sobredosis de morfina. Shipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. El británico fue encontrado ahorcado en su celda en el 2004. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Fue un asesino en serie responsable de la muerte de 17 jóvenes, es conocido también por practicar la necrofilia y el canibalismo. Dahmer, a comparación de la mayoría de asesinos seriales, tuvo una niñez muy normal. Su primer crimen lo cometió en 1978 cuando abusó sexualmente de un niño de 13 años, fue condenado pero solo permaneció en prisión por 10 meses. 10 años después comenzó lo que fuera una serie de desagradables y violentos asesinatos, invitaba a sus víctimas a su casa, después de escogerlas en un bar gay, los drogaba, los estrangulaba y luego tenía relaciones sexuales con ellos. Luego de matarlos los mutilaba y conservaba sus cabezas en su refrigerador. Fue arrestado en 1991, luego que su última víctima escapara con vida y lo acusara ante la policía. Dahmer murió después de tener una pelea con uno de los reclusos de la cárcel a donde fue llevado. Alexander Pichushkin, el asesino del ajedrez. Apodado de esta manera ya que quería que sus asesinatos igualaran el número de casillas de un tablero de ajedrez, es decir 64. Fue acusado de matar a 49 personas, pero al ser arrestado él mismo declaró haber matado a 61. Pichushkin comenzó a matar en 1992, su primera víctima fue un compañero de trabajo que se negó a ayudarlo en sus asesinatos. Después de esto se dedicó a matar a sus víctimas a martillazos. Los invitaba a beber una copa y luego los invitaba a su casa para matarlos. Cuando fue arrestado, la policía encontró un tablero de ajedrez en una mesa en el que iba tapando con fichas los escaques a medida que mataba a sus víctimas. En el 2007 fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Es considerado el peor asesino en serie que ha existido en la Unión Soviética. Violó, mutiló y asesinó a más de 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Desde pequeño tuvo problemas para socializar con otros niños y sufrió de acoso hasta su adolescencia. Mató por primera vez a los 42 años, su víctima fue una niña de 9 años a la que asesinó posteriormente, 3 años después asesinó a 2 mujeres más. Fue arrestado en 1990 por sospechas en el caso del asesinato de una joven, luego de hacer exámenes en otras víctimas fue acusado formalmente. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Rostov en febrero de 1994. Aileen Wuornos.
Aileen Carol Wuornos fue una asesina en serie estadounidense acusada de haber matado a 7 hombres, todos ellos la violaron o lastimaron mientras ejercía la prostitución, afirmó ella. Aileen nació en el seno de una familia con muchos problemas, su abuelo abusaba físicamente y sexualmente de ella durante su niñez. Luego de quedar embarazada fue despreciada por su madre y se vio obligada a vivir dentro de su automóvil. Años después conoció a la que sería su pareja, Terry Moore. Fue arrestada en 1993 y se declaró culpable de los asesinatos, fue condenada a muerte en 1992 y posteriormente ejecutada por inyección letal por el estado de Florida. Ed Gein. Edward Theodore Gein fue un asesino y ladrón de tumbas nacido en 1906 en Estados Unidos. Mientras la policía investigaba la desaparición de Bernice Wardens, una trabajadora de una ferretería, sospecharon de Ed. Fueron a su casa y encontraron el cuerpo de Borden colgado de tobillos, decapitado y abierto por el torso. También encontraron 10 cabezas de mujer, asientos hechos de piel humana, platos hechos con huesos humanos, un cinturón hecho de pezones y muchos objetos más. Al ser interrogado, Gein admitió que abría las tumbas de las mujeres para robar sus cuerpos. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de su vida internado en una institución psiquiátrica, murió a sus 77 años por insuficiencia respiratoria. Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo. Fue un joven asesino en serie, fue uno de los mayores sociópatas en Argentina. Fue el responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y el incendio de 7 edificios. Durante su infancia fue abusado físicamente por su padre, a partir de los 5 años comenzó a vagar por las calles debido a su falta de interés en la escuela. Su primera víctima fue un niño de 2 años al que engañó para que lo acompañara a un terreno baldío, allí lo golpeó y luego lo tiró sobre unas espinas. Godino tenía apenas 7 años. Su primer asesinato fue una niña de aproximadamente 3 años, intentó estrangularla y luego la enterró viva. Fue detenido luego de asistir al velorio de su última víctima, confesó 4 homicidios y fue recluido en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Las circunstancias de su muerte siguen siendo misteriosas. Se informó que murió por una hemorragia interna, pero los policías habrían comentado que Godino murió en manos de otros reclusos después de que éste matara a la mascota del reclusorio. Ted Bundy. Theodore Robert Cowell Bundy, más conocido como Ted Bundy, fue un asesino en serie de mujeres. Se estima que el número de víctimas podría ser de alrededor de 100. Durante su juventud fue un estudiante ejemplar asistiendo a la universidad, con promedios altos y buenas notas. Sus primeros delitos fueron robos en casas y comercios mientras estaba bajo efectos del alcohol, asaltó sexualmente a 2 jóvenes estudiantes pero nunca fue acusado de ninguno de los crímenes. Durante el verano de 1974 comenzaron a desaparecer más mujeres universitarias y madres solteras, se calcula que fueron unas 8. Bundy adoptó la estrategia de mudarse de estado cada cierto tiempo para no ser descubierto. Fue arrestado luego de que un policía lo detuviera para comprobar la matrícula de su automóvil. Dentro de este encontraron esposas, cinta, una palanca de metal. Todo esto fue suficiente para acusarlo. Durante su primer juicio fue identificado por una de las víctimas que logró escapar con vida. Bundy despidió a sus abogados y logró escapar de prisión 2 veces. Después de huir cometió otros 4 crímenes y finalmente fue apresado por un oficial que lo detuvo por manejar un auto robado. Fue electrocutado en 1989 y por fin acabó la pesadilla. Fred y Rose West. Frederick Walter Stephen West fue un asesino en serie de Inglaterra. Junto con su esposa Rosemary violaron, torturaron y asesinaron a más de 12 mujeres. La mayoría de los crímenes fueron perpetrados en su hogar. La mayoría de las mujeres eran chicas que prestaban sus servicios como niñeras o que eran secuestradas por la pareja en paradas de autobuses. En 1992 Fred violó a una de sus hijas, quien lo acusó con sus hermanos y compañeros. La policía decidió investigar.
Encontraron el cuerpo de la hija de los West enterrado en el jardín de la casa. Luego de esto ambos fueron acusados de asesinato y más cuerpos fueron encontrados dentro de la casa. Ed murió luego de ahorcarse en su celda. Rose nunca confesó los crímenes y está en prisión esperando ser liberada en el 2019. Richard Kuklinski, el hombre de hielo. Robert Leonard fue un asesino estadounidense acusado de asesinar a 3 personas. Recibió este apodo por haber congelado a una de sus víctimas para evitar ser descubierto. Tras varias entrevistas, Kuklinski afirmó haber asesinado a más de 100 personas pero nunca se lograron corroborar esos datos. Richard trabajó como asesino de la mafia por 25 años, luego de retirarse de este grupo decidió crear uno propio. En 1986 fue acusado por la fiscalía de 5 cargos de asesinato y 6 violaciones, así como intento de homicidio, robo y tentativa de robo. En 2003, Kuklinski se declaró culpable de un detective del Departamento de Policía de Nueva York en 1980 y fue condenado a 30 años en prisión. Murió a los 70 años en New Jersey. Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Richard Trenton Chase fue un asesino en serie nacido en Estados Unidos. Desde niño fue muy violento, descuartizó a una gran cantidad de perros, gatos y vacas. Recibió su apodo ya que tras disparar, acuchillar, descuartizar a 6 personas en 1977, bebió su sangre. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Fue condenado a pena de muerte pero esta nunca se llevó a cabo porque Chase fue encontrado en su celda. El asesino se suicidó con una sobredosis de antidepresivos en 1980. Asesino del Zodiaco. Asesinó a al menos 7 personas en el norte de California en 1968/1969. Este es uno de los mayores crímenes sin resolver en toda la historia. Hasta la fecha no se conoce la identidad del asesino. Se estimó que el asesino tendría entre 20 y 30 años, blanco, corpulento, pelo castaño y un alto nivel de inteligencia. El apodo se derivó de una serie de letras crípticas que se publicaron en los medios. El asesino envió 3 cartas a los medios de comunicación. Al entregarlas escribió que si no eran publicadas iba a asesinar a 12 personas ese fin de semana. Nunca se descubrió al verdadero autor de los crímenes y el caso sigue abierto a la fecha. Otis Toole. Fue un asesino estadounidense, se le adjudican cargos de asesinato, violación y canibalismo. Toole fue hallado culpable en 2 de los casos pero muchos quedaron sin resolver. El criminal confesó haber cometido su primer asesinato cuando tenía 14 años, tras recibir una propuesta sexual de un vendedor lo arrolló con su automóvil. En 1984 fue declarado culpable de un incendio provocado intencionalmente en 1982, luego fue juzgado por el asesinato de Eda Johnson. En 1991 recibió su condena y murió en prisión en 1996 de una cirrosis hepática. David Berkowitz, el hijo de Sam. Cometía sus crímenes cuando disparaba de manera repentina a sus víctimas con un revólver, causándole la muerte a 6 de ellas. Fue arrestado en 1977, confesó los asesinatos y admitió haber herido a otras 8 personas más. El asesino declaró que cometió estos crímenes después de que un demonio que poseyó al perro de su vecino le ordenara hacerlo. Fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas en prisión y cumple su condena en la penitenciaría de máxima seguridad de Attica. Arthur Shawcross, el asesino del río Genesee. Arthur John Shawcross fue un asesino en serie estadounidense, asesinó a sus víctimas luego de haber salido en libertad condicional. Luego de cometer varios crímenes como robos e incendios fue a prisión por 5 años. Al salir de prisión en 1972 asesinó y violó a 2 niños, confesó los crímenes, fue condenado a 25 años de prisión, pero fue puesto en libertad condicional 14 años después. En 1988, Shawcross comenzó a asesinar de nuevo, sobre todo a prostitutas del área, antes de su captura 2 años más tarde. Fue condenado por 11 asesinatos.
Espero que les haya gustado el video, deja tu parecer sobre el tema y no olvides suscribirte al canal.